Assalamu alaikum. Si una mente es cautiva del prejuicio o la estrechez de ideas, nunca reconocerá la verdad sobre el Islam. Puede que algunos tengan nociones preconcebidas y negativas sobre el Islam, puede que lo hayan visto solo, como lo retratan los medios de comunicación, centrándose en los terroristas, siendo que la mención de la religión de los terroristas solo aparece cuando son musulmanes. Puede que hayan leído o escuchado sobre el Islam de fuentes falsas o sesgadas. Ahora, basado en los textos del Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, les daré ejemplos de la verdadera moral islámica. El Islam nos inspira a tener buenas intenciones, actitudes positivas y ser amables hacia los demás. Nos enseña a perdonar y desear a los demás lo que deseamos para nosotros mismos. Nos incita a sonreír sinceramente y ser alegres y optimistas. Nos guía a actuar y tratar a los demás con cortesía y respeto. Nos ordena a tener buenos modales y buen comportamiento. Nos enseña a ser amables con los animales, las aves y el medio ambiente. Nos instruye a respetar y cuidar a nuestros padres y ancianos, a ser buenos con nuestros cónyuges, hijos y los demás miembros de la familia. Nos anima a ayudar, alimentar y apoyar a los débiles, pobres, necesitados y personas con discapacidad. Nos guía a ser generosos, caritativos y cooperativos. Nos incita a ser positivos a través de la participación en actos voluntarios y servicios comunitarios. Nos dice que las mejores personas son aquellas que son más beneficiosas para los demás. Afirma que las personas más honorables y nobles son aquellas que tienen la mayor piedad y justicia, cuyos corazones son puros, sin envidia, odio y arrogancia. Nos llama a pensar, reflexionar y razonar y a basar nuestras creencias y juicios en pruebas. Nos enseña que todos los seres humanos son iguales, independientemente de su etnia, color o nacionalidad. Prohíbe toda forma de segregación, discriminación social o racismo. Nos ordena mantener la seguridad, difundir la paz y vivir en paz y armonía. Nos instruye a no perjudicar al prójimo, a no robar su dinero ni sus propiedades. Nos prohíbe el asesinato de inocentes, así como la traición, el engaño y la ruptura de los pactos. Nos enseña a evitar el odio y la hostilidad hacia los demás. Nos enseña a no herir, murmurar, ridiculizar ni menospreciar a los demás. Nos ordena no engañar, no decir mentiras, ni pensar mal de los demás. Nos guía a la veracidad, la justicia, la confianza y la humildad. Nos instruye cómo mantener una buena relación con nuestro Creador, con nosotros mismos y con los demás. De hecho, el Islam nos guía a la verdad y al éxito definitivo, a la verdadera paz mental, a la felicidad auténtica, a la salvación y a la vida eterna. Desde la creación de Adán y Eva y a lo largo de la historia, una sola religión con un único y auténtico mensaje ha sido comunicada repetidamente a la humanidad, con el propósito de guiarla de nuevo al camino recto. Muchos profetas, entre ellos Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos, han sido enviados por el único y verdadero Dios para transmitir este mismo mensaje y seguir la misma religión de Dios. Todos estos profetas y mensajeros predicaron el mismo mensaje. Por eso no cabe duda de que la religión de cada uno de ellos es necesariamente la misma. La obediencia a la voluntad de Dios es la esencia de su mensaje. Esta palabra obediencia es el significado de la palabra árabe Islam. La palabra musulmán se refiere a la persona que subordina su voluntad a la del único y verdadero Dios. Por eso los musulmanes son auténticos seguidores de Adán, Noé, Abraham, Moisés y los demás profetas hasta llegar a Jesús y Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Corán afirma que esta obediencia a Dios, o sea Islam, es la verdadera religión de Adán y de todos los demás profetas y mensajeros de Dios. La Biblia menciona en muchos versículos que Jesús enseñaba a sus seguidores a someterse a la voluntad de Dios y observar sus mandamientos. Asimismo, la Biblia registra las palabras de Santiago, quien se refiere al sentido del Islam, la obediencia a Dios, cuando dice: sométeos pues a Dios. Santiago 4:7. Escucha, Israel, el Señor y únicamente el Señor es nuestro Dios. Deuteronomio 6:4.
Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46, 9. Por eso eres grande, Señor Dios, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, por todo lo que ha llegado a nuestros oídos. Samuel 7, 22. Para que comprendáis y creáis en mí, para que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, y ninguno habrá después de mí. Yo soy el Señor, no hay Salvador fuera de mí. Isaías 43, 10, 11. Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, por todo lo que ha llegado a nuestros oídos. Crónicas 1, 17, 20. Yo soy el primero y el último, no hay Dios fuera de mí. Isaías 44, 6. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban salvación, porque yo soy Dios y no hay más. Lo he jurado por mí mismo. De mi boca ha salido esta palabra de justicia y no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla y ante mí toda lengua jurará. Isaías 45, 21, 23. Cierto día alguien le preguntó: Buen maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le contestó Jesús. El único bueno es Dios. Mateo 19, 16, 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Juan 17, 3. Solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le obedecerás. Mateo 4, 10. Jesús le contestó: el mandamiento más importante es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Marcos 12, 29, 31. El maestro de la ley le respondió: muy bien dicho, maestro. Dices la verdad cuando afirmas que Dios es uno y que no hay otro más de él. Marcos 12, 32. Jesús le respondió: lo que yo enseño no viene de mí, sino del que me envió. Juan 7, 16. Su Dios es un Dios único. No hay divinidad con derecho a ser adorada salvo Él, el compasivo, el misericordioso. 263. Di: Él es Allah, uno. Allah es el absoluto, de quien todos necesitan, mientras que Él no necesita de nadie. No engendró ni fue engendrado, y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él. 112, 1:4. Nada ni nadie merece ser adorado excepto yo. Adórenme solo a mí. 21, 25. Ese es Dios, su Señor, no hay más divinidad que Él, creador de todas las cosas. Adórenlo solo a Él. Él es el protector de todas las cosas. 6:102. ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Dios está por encima de los ídolos que le asocian. 27:63. ¿Hay algún Dios con Allah? Di: traed la prueba que tengáis si sois de los que dicen la verdad. 27:64. Allah, no hay Dios sino Él, el viviente, el sustentador. Ni la somnolencia ni el sueño le afectan. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. ¿Quién puede interceder por alguien ante Él si no es con su permiso? Sabe lo que hay ante ellos y lo que hay tras ellos, y no abarcan nada de su conocimiento a menos que Él quiera. 255. Por último, para conseguir la salvación debemos creer en el mensaje antes mencionado de manera voluntaria y de todo corazón. No obstante, esto no es suficiente. Debemos también creer en todos los verdaderos profetas de Dios, incluso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y seguir su verdadera religión, guía e enseñanzas. Esta es la puerta a una vida feliz y eterna. El Islam nos enseña que la puerta para tener una vida alegre, feliz y eterna es creer en Allah, el único Dios verdadero, y su último profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y pronunciar este testimonio: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
atestiguo que no hay ninguna divinidad excepto Allah y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Allah. El Islam también nos enseña que la mera creencia en Dios y en sus profetas no es suficiente para obtener la paz mental, la felicidad y la salvación. También debemos llevar a cabo la voluntad de Allah adorándole solamente a Él, obedeciendo sus mandamientos y practicando lo que creemos. La obediencia a la voluntad divina es la esencia del mensaje de Allah. En el Corán, Allah confirma repetidamente el significado verdadero de esta obediencia y la recompensa preparada para aquellos que creen y hacen buenas obras. Por ejemplo, Allah glorificado sea dice: pero quienes hayan creído y obrado rectamente tendrán como morada los jardines del paraíso. 18:107. Los musulmanes no solo deben tener fe en Allah, el único Dios verdadero, sino también hacer buenas obras. Los musulmanes obedecen los mandamientos que todos los profetas enseñaron y practicaron, como creer en el único Dios verdadero, orar, postrarse y arrodillarse en oración, ayunar, dar caridad, etc. Y esto demuestra la verdad, la unidad y la universalidad de esta magnífica y bella religión de todos los profetas, el Islam. En la práctica, un musulmán o una persona que quiera ser musulmán debe creer en los 6 pilares de la fe y obrar realizando los 5 pilares del Islam. Los 6 pilares de la fe son creer en Allah. Esto implica creer en su existencia, su unicidad, su señorío, sus nombres y atributos únicos y que Él es el único que merece ser adorado. La palabra de Allah, el Sagrado Corán y los dichos del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos enseñan los nombres y atributos de Allah, el único Dios verdadero. Nunca podremos comprender la grandeza de Allah, pero mientras más sepamos de Él, más podremos amarle y adorarle mejor. Los siguientes son solo algunos de los nombres y atributos de Allah. Allah, el nombre propio de Dios, el Señor, el único Dios verdadero, el compasivo, el misericordioso, el creador, el Señor soberano, el santísimo, el puro, el bendito, el proveedor de la paz y la perfección, el juez, el omnisciente, el omnividente, el omnioyente, el grande, el remisorio, el altísimo, el sublime, el más amoroso, el más amable, el proveedor, el verdadero y el tolerante. Creer en los ángeles de Allah. Allah glorificado sea creó a los ángeles de luz. Son honorables siervos de Allah. Le obedecen y ejecutan sus órdenes. Allah los describe diciendo: no desobedecen a Dios en lo que Él les ordena, sino que ejecutan sus órdenes. Corán 66:6. Allah los crió para que lo adoren, y solo Él sabe cuántos son. Entre ellos están Gabriel, quien está a cargo de entregar las revelaciones divinas a los profetas y mensajeros de Allah. Miguel, a cargo de enviar las lluvias. El ángel de la muerte, a cargo de llevarse las almas. Los ángeles encargados de cargar el trono de Allah. Los guardianes del paraíso y el infierno. Además de estos, hay ángeles que cuidan de los humanos, otros que registran las acciones de las personas y todo lo que dicen, y otros a cargo de otras tareas. Creer en las revelaciones de Allah. Esto es creer que Allah, el Altísimo, reveló libros a sus mensajeros para que hicieran llegar su mensaje a la gente. Estos libros se componen de las palabras de Allah y fueron sin duda puros al ser revelados. Y cada vez que se revelaba uno nuevo, abrogaba el anterior. Las escrituras divinas que conocemos son la Torá, el libro que Allah reveló a Musa, Moisés, la paz sea con él. Los Salmos, el libro revelado a David, la paz sea con él. El Evangelio, revelado a Isa, Jesús, la paz sea con él. Los libros en manos de cristianos y judíos hoy en día, la Torá y la Biblia con el Antiguo y Nuevo Testamento, no son auténticos, porque han sido tergiversados, alterados y modificados. Además fueron abrogados por el último de los libros divinos, el Sagrado Corán. Creer en todos los mensajeros y profetas de Allah. Los musulmanes dan testimonio de que Allah envió mensajeros a cada nación para invitar a la gente a que lo adoren solo a Él, glorificado sea. Esta creencia implica también denunciar todas las divinidades que son adoradas además de Allah, y que todos los mensajeros fueron veraces y cumplieron con su deber de la mejor forma. Allah, glorificado sea, envió a muchos de ellos y solo Él sabe cuántos fueron. Es deber de todo musulmán creer en todos ellos, y aquel que niega a uno, los niega a todos. El primer mensajero que Allah envió fue Nuh,
Noé, la paz sea con él. Y el último fue Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Allah glorificado sea dice: envié a cada nación un mensajero para que los exhortaba a adorar a Allah y rechazar la idolatría. Corán 16:36. Todos los profetas y mensajeros fueron seres humanos. Allah los distinguió al designarlos como sus enviados y los apoyó con milagros. No tenían cualidades divinas y no tenían acceso al mundo de lo oculto. Sin embargo, Allah envió al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, para toda la humanidad. Allah glorificado sea dice: di, oh Muhammad, oh gente, soy el mensajero de Allah para todos vosotros. 7:158. De todos los mensajeros hay 5 que fueron los más perseverantes y decididos a hacer lo que Allah les ordenó. Fueron Nuh, Ibrahim, Abraham, Musa, Isa y Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue el último y mejor de todos ellos, y será por siempre el mejor ser humano que existió. Creer en el último día. Los musulmanes atestiguan sobre la verdad de todo lo que Allah y su mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijeron sobre la muerte. Allah glorificado sea no ha creado todo en vano. Crió a los hombres y los 100 para que lo adoren y les prometió el paraíso como recompensa a aquellos que le obedezcan y a sus mensajeros. Y prometió el infierno a aquellos que le desobedezcan y a sus mensajeros. Él ha establecido un cierto periodo para todo el universo, cuyo fin será la hora final. Durante esta, los humanos serán interrogados sobre sus acciones en este mundo. Esas acciones serán pesadas, y aquel cuyas buenas obras sobrepasen las malas, prosperará, mientras que aquel cuyas malas obras sean predominantes, será condenado al fuego del infierno, a menos que hubiera muerto como musulmán. En ese último caso, Allah lo perdonará o lo castigará, y eventualmente entrará al paraíso. El Islam es el prerequisito para la aceptación de cualquier acción. Creer en la predestinación divina, al-Qadr, significa la certeza de que todo lo malo y todo lo bueno, todos los momentos de felicidad o desdicha, placer o dolor, provienen de Allah. Allah glorificado sea tiene todo el poder y conocimiento acerca de todas las cosas y que nada sucede sino a través de su voluntad y con su total conocimiento. Allah ha escrito todo lo que ocurrirá hasta el día del juicio en la tabla protegida, el Lawh al-Mahfuz. El lapso de vida de todos los seres humanos está escrito y también está asignado su sustento. Todo lo que se crea o sucede en el universo está de acuerdo a lo que allí está escrito. Allah glorificado sea dice: en verdad todo está registrado en un libro, en la tabla protegida, ello es fácil para Allah. Corán 22:70. Esta creencia, sin embargo, no se contradice con el concepto del libre albedrío del hombre para elegir su curso de acción. Allah no nos fuerza a hacer nada, podemos elegir obedecer o no, pero nuestra elección ya es conocida por Allah. Creer en la predestinación divina afianza nuestra creencia en Allah. La persona se percata de que solo Dios controla todo y entonces confía y cree en Él. Así una persona da la mejor de sí y al mismo tiempo confía en Dios para el resultado final. Finalmente la persona alcanza la paz mental al percatarse de que Allah es sabio y sus acciones las dicta con sabiduría. Las cosas no ocurren sin un propósito. Si algo lo alcanza, comprende que nunca podría haberse escapado de ello. Si algo no le sucede, comprende que no estaba destinado a ser. Esta vía fe en Allah y en su decreto les brinda a los musulmanes paz mental y felicidad a pesar de todas las agresiones, la injusticia, segregación, discriminación y difamación que sufren. En el vídeo anterior hemos hablado de los 6 pilares de la fe. Hoy hablamos de los 5 pilares del Islam. Ash-Shahada, el testimonio de fe. El testimonio de fe consiste en decir con fe y convicción: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atestigo que no hay ninguna divinidad excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. La primera parte del testimonio significa que nadie tiene derecho de ser adorado sino Allah y que Allah no tiene ni socios ni hijos. Este testimonio es llamado Ash-Shahada, una fórmula simple que deberá ser dicha con convicción para convertirse al Islam. As-Salah, la oración. Los musulmanes rezan 5 oraciones diariamente. Cada oración no dura más que unos cuantos minutos en ser realizada.
La oración en el Islam es la conexión directa entre Allah y el creyente, pues no existen intermediarios entre Allah y los creyentes. Las oraciones son realizadas en el amanecer, al mediodía, la media tarde, el ocaso y la noche. La forma en que las oraciones se distribuyen a lo largo del día y la noche tiene como objetivo que siempre estemos recordando a Allah, glorificado sea. Estas oraciones rituales incluyen estar de pie, inclinarse y postrarse, recitando partes del Corán, alabando y recordando a Allah y pidiendo su misericordia, perdón y el ingreso al paraíso. El musulmán puede realizar la oración en casi todo lugar, tal como campos, fábricas, oficinas, universidades, etc. Pero lo mejor, que trae mayor recompensa, es realizarlas en la mezquita, con un grupo de musulmanes. La belleza y el poder de las oraciones nos otorgan crecimiento espiritual, serenidad emocional, así como alivio, tranquilidad y alegría para el alma, la mente y el corazón. Además, hay muchos otros conceptos bellos en el Islam, como el amor a Allah, la obediencia y la entrega a Él, la súplica, la solidaridad social, la igualdad, la sinceridad, la paciencia, la humildad y la dulzura que se manifiestan y se aprenden de la oración. De hecho, la oración sincera, el recuerdo a Allah, pedir perdón a Allah y la súplica son claves profundas y maravillosas para la paz mental, la tranquilidad y las bendiciones. El-Zakah, la caridad. Todas las cosas le pertenecen a Allah y la riqueza, por lo tanto, ha sido colocada en las manos de los seres humanos tan solo para que la administren. El significado original de la palabra zakah es purificación y crecimiento. Dar zakah significa dar un porcentaje especificado sobre ciertas propiedades a ciertas clases de gente necesitada. El porcentaje que se hace obligatorio sobre el oro, la plata y el dinero en efectivo que haya alcanzado el equivalente de la cantidad aproximada de 85 gramos de oro y que no haya sido utilizado en el transcurso de un año lunar es del 2,5%. Nuestras posesiones son purificadas al reservar una pequeña porción de nuestros ingresos para los necesitados. Y al igual que al podar un árbol, el corte equilibra y motiva un nuevo crecimiento. Una persona podrá también dar tanto como quiera a manera de limosna voluntaria. El zakah purifica nuestras propiedades y dinero. Al mismo tiempo, nos purifica de la avaricia y la tacañería. Nos enseña a cuidar y compartir, lo que ayuda a construir fuertes lazos de amor y respeto entre los ricos y los pobres de una misma sociedad. De forma efectiva, fomenta el apoyo, la ayuda, la cooperación y la solidaridad en toda la sociedad. As-Sawm, el ayuno, significa abstenerse de comer y beber y de las relaciones conyugales desde el amanecer hasta la puesta del sol durante todo el mes islámico de Ramadán. Algunos de los bellos beneficios y lecciones del ayuno incluyen beneficios espirituales, pues desarrollamos piedad y sinceridad. El mes de ayuno, Ramadán, nos ofrece una excelente oportunidad para que alcancemos la misericordia y el perdón de Allah, nos salvemos del infierno y obtengamos la vida eterna en el paraíso. Beneficios morales y emocionales. En la escuela de Ramadán reconocemos y experimentamos el hambre que millones de personas en diferentes partes del mundo experimentan involuntariamente. Esto nos inspira a compartir, a empatizar y a ser humildes, generosos y amables. Beneficios educativos. El ayuno nos enseña muchas lecciones. Por ejemplo, vemos que es posible cambiar o abandonar malos hábitos, como comer excesivamente. El ayuno disciplina nuestro comportamiento y nos entrena para ser pacientes y tener autocontrol. Beneficios para la salud. A través del proceso del ayuno, el cuerpo elimina las toxinas y las grasas. Los médicos recomiendan a menudo el ayuno, describiéndolo como un quemador de basura y una terapia curativa, y está aprobado como un remedio para varias enfermedades. El Hajj, la peregrinación. La peregrinación a la Meca es una obligación a cumplir una vez en la vida para aquellos que tengan los medios físicos y financieros de realizarla. Cerca de 2 millones de personas van a la Meca todos los años, de todos los colores y razas y de todos los rincones del planeta. Los peregrinos varones visten vestimentas especiales y simples, 2 piezas de tela, que hacen desaparecer cualquier tipo de distinción cultural o de clases, a manera de que todos se presenten ante Allah sin diferencias. En la mezquita del Haram en la Meca se encuentra la Kaaba, hacia la cual los musulmanes se dirigen cuando rezan.
La Kaaba es el lugar de adoración que Allah mandó a los profetas Abraham y su hijo Ismail, la paz sea con ellos, construir. Los ritos del Hajj incluyen circunvalar la Kaaba 7 veces, ir 7 veces entre las dos montañas de Safa y Marwa, tal y como lo hizo Hajar, madre de Ismail, la paz sea con él, en busca de agua. Después, los peregrinos se reúnen en Arafah para pedirle a Allah lo que deseen y para pedirle su misericordia y perdón. El final del Hajj está marcado por un festival, Eid al-Adha, que es celebrado con oraciones comunales. Este festival y el del Eid al-Fitr, que marca el final del mes de Ramadán, son los principales festivales del calendario musulmán. Muchos principios y conceptos maravillosos se pueden ver en acción durante el Hajj, los cuales incluyen obediencia a Allah, hermandad entre los musulmanes, unidad, paciencia, sacrificio, oración, caridad y ayuno. El Hajj es testigo de la reunión religiosa más grande y única de su tipo en el mundo. Durante esta notable convergencia de toda raza y color, donde todos adoran a un solo Dios y siguen un solo mensaje, muchas personas descubrieron la belleza de la verdadera fe, la hermandad y la igualdad islámica. Por ejemplo, Malcolm X dijo: mi peregrinación amplió mi alcance, me bendijo con una nueva visión. En 2 semanas en Tierra Santa, la Meca, pude ver lo que nunca había visto en 39 años aquí en los Estados Unidos. Vi a todas las razas, todos los colores, de los rubios de ojos azules a los africanos de piel negra, en verdadera hermandad, en unidad, viviendo como uno, adorando como uno. La visión islámica de la figura de Jesús lo coloca en el justo medio entre dos opiniones extremas. Los judíos niegan que Jesús sea un profeta y lo consideran un impostor. En el otro extremo, los cristianos dicen que Jesús es el Hijo de Allah y lo adoran como a una divinidad. El Islam considera a Jesús uno de los 5 profetas mayores, junto con Noé, Abraham, Moisés y Muhammad, la paz sea con ellos. Los mensajeros de Allah enseñaron que se debe adorar solo y únicamente a Allah. Esto le fue ordenado a Adán, la paz sea con él, y se le ordenó transmitirlo a su descendencia. Las revelaciones que luego Allah hizo descender a Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, la paz sea con ellos, reiteran el llamado a adorar solo y únicamente a Allah, glorificado sea. De esta manera, el Islam no tiene contradicción alguna con las religiones reveladas, exceptuando lo que versa sobre aquellas cuestiones que la gente cambió de estas religiones. Las consideraciones sobre la figura de Jesús en las 3 grandes religiones, Islam, cristianismo y judaísmo, no son una excepción a la regla citada. Aunque el Corán no incluye una historia detallada de la vida de Jesús, menciona los aspectos más destacables de su figura, como su nacimiento, sus milagros, su misión y su ascensión a los cielos. También señala los errores de las creencias cristianas y judías respecto a él, y por lo tanto podemos saber lo que en verdad Allah le reveló a Jesús leyendo el Corán. Al igual que los cristianos, los musulmanes creemos que Maryam en árabe, era una mujer casta y virgen, que Jesús nació por voluntad de Allah y que su propio nacimiento es el primer milagro que Allah le concedió, ya que no tiene padre biológico. Allah glorificado sea nos habla de esto en el Corán, pues dice: y recuerda, oh Muhammad, lo que te hemos revelado en este libro, el Corán, acerca de María, cuando ésta se apartó de su familia para retirarse a un lugar orientado hacia el este y se ocultó de ella. Entonces le enviamos al ángel Gabriel bajo la forma perfecta de un hombre. María le dijo, asustada al verlo: me refugio de ti en el Clemente si es que temes a Allah. El ángel dijo: no soy más que un enviado de tu Señor, que te anuncia la concesión de un hijo puro. María respondió: ¿cómo podré tener un hijo si ningún hombre me ha tocado, ni soy una mujer indecente? El ángel dijo: así será, pues tu Señor ha dicho: eso es fácil para mí, y haremos que sea para la gente una prueba de nuestro poder y de nuestra misericordia. Es un asunto que ya ha sido decretado. Corán 19, 16, 21. Evidentemente, el nacimiento milagroso de Jesús no lo hace una divinidad. De hecho, el nacimiento de Adán es un milagro más grande, ya que Jesús no tenía padre, pero Adán no tuvo ni padre ni madre. Ninguno de los dos es una divinidad, sino que ambos son siervos de Allah, el único. Allah glorificado sea dice: ciertamente el ejemplo de Jesús es para Allah como el de Adán, a quien crió a partir del polvo, y le dijo sé, y fue. Corán 3:59.
Al igual que los cristianos, los musulmanes creemos que Jesús realizó distintos milagros. Los hizo con el permiso de Allah, que es el único, con poder sobre todas las cosas. Allah glorificado sea dice, y recuerda a tu gente cuando Allah le dijo a Jesús, hijo de María, recuerda las gracias que te he concedido, así como a tu madre, cuando te apoyé y fortalecí con el ángel Gabriel, para que hablarás a los hombres en la cuna y en la madurez. Y cuando te enseñé la escritura y la sabiduría, la Torá y el Evangelio, y cuando modelaste a partir del barro la figura de un pájaro con mi permiso, y soplaste en él, y se convirtió en un pájaro de verdad con mi permiso, y cuando curabas al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso, y cuando resucitabas a los muertos con mi permiso, cuando te protegí de los hijos de Israel, cuando llegaste a ellos con claros milagros y dijeron quienes de entre ellos rechazaban la verdad, que no era sino pura brujería. Corán 5:110. Allah envió a los profetas con milagros que confirmaran su veracidad. Ellos no hicieron estos milagros por su propio poder, sino por la voluntad omnipotente de Allah. Los judíos de la época de Jesús habían logrado grandes avances en la medicina. Por eso Allah le concedió a Jesús milagros relacionados con esta ciencia, ya que era la conveniente para que los judíos creyeran en la autenticidad del milagro. Los musulmanes creemos que Allah es uno, único, y que está por encima de las limitaciones humanas. Él está muy por encima de los deseos y las necesidades humanas. Él no tiene semejantes ni socios en su divinidad, es completamente diferente de su creación, y toda adoración se le debe dirigir únicamente a Él, sin intermediarios. Esto lo enseñaron todos los mensajeros de Allah, la paz sea con ellos, incluyendo Jesús. Jesús nunca proclamó su divinidad ni enseñó que debía ser adorado. Jesús nunca se proclamó hijo de Allah ni habló de Trinidad. Él enseñó que era un mensajero de Allah enviado a los judíos para que adoren a Allah uno y único. La mayoría de las suras del Corán que hablan de Jesús señalan este aspecto. Esto prueba que el hecho de que se lo adore es resultado de las mentiras que inventaron sobre su personalidad. Con total claridad, Jesús enseñó que no era Él sino Allah quien debía ser adorado. Jesús enseñaba con parábolas que explicaban que Él era de naturaleza humana y mortal, y no era hijo de Allah ni una divinidad. Allah glorificado sea dice en el Corán sobre Jesús, son incrédulos los que dicen Allah es el Mesías, el hijo de María. El mismo Mesías dijo, oh hijos de Israel, adorad a Allah, pues Él es vuestro Señor y el mío. Y quien atribuya copartícipes a Allah, Él le dará el paraíso y su morada será el infierno. Los inicuos jamás tendrán auxiliadores. Corán 5:72. Como dijimos antes, el Corán afirma que Jesús fue un profeta de naturaleza totalmente humana. Los profetas, la paz sea con todos ellos, son lo mejor de la creación. Los profetas son los elegidos de Allah para transmitir su mensaje y no deben ser adorados. Jesús no es diferente de los demás profetas al respecto. A lo largo del Corán, Jesús es presentado como un mensajero de Allah enviado a los judíos para que retornaran al mensaje de Moisés. Allah glorificado sea dice, y cuando Jesús, hijo de María, dijo, oh hijos de Israel, yo soy el mensajero de Allah enviado a vosotros para corroborar la Torá. Corán 61:6. Jesús es el último de los profetas judíos, vivió de acuerdo a la ley de Moisés y ordenó a sus seguidores hacer lo mismo. En Mateo 5:17 Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley de los profetas, sino a confirmarla. Él y su mensaje no eran diferentes a los demás profetas elegidos de Allah que llamaron a la gente a adorar únicamente a Allah y obedecer sus mandatos. A pesar de que su misión se evidenció apoyada por numerosos milagros desde su nacimiento y durante toda su vida, aún así la mayoría de los judíos lo rechazaron. Jesús no solo afirmó el mensaje de los profetas que lo precedieron, sino que anunció la llegada del último profeta. Allah glorificado sea dice, y cuando Jesús, hijo de María, dijo, oh hijos de Israel, yo soy el mensajero de Allah enviado a vosotros para corroborar la Torá y anunciar el mensajero que vendrá después de mí, llamado Ahmad, que es uno de los nombres de Muhammad. Pero cuando se les presentó con las evidencias, dijeron, esto es magia evidente.
Corán 61:6. Esto también aparece en los evangelios. Leemos en Juan 14, 16, 17. Yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Allah glorificado sea dice en referencia a la creencia de que Jesús es parte de una Trinidad: son incrédulos quienes dicen Allah es parte de una Trinidad. No hay más que una sola divinidad, y si no desisten de lo que dicen, un castigo doloroso azotará a quienes por decir esto han caído en la incredulidad. ¿Acaso no van a arrepentirse y pedir perdón a Allah? Allah es absolvedor, misericordioso. El Mesías, hijo de María, es solo un mensajero, igual que los otros mensajeros que le precedieron, y su madre fue una fiel y veraz creyente. Ambos comían alimentos como el resto de la humanidad. Observa cómo les explicamos las evidencias y observa cómo, a pesar de esto, se desvían. Corán 5, 73, 75. También Allah glorificado sea dice: oh gente de las escrituras, judíos y cristianos, no os extralimitéis en vuestra religión. No digáis acerca de Allah sino la verdad. Ciertamente el Mesías, Jesús, hijo de María, es el mensajero de Allah y su palabra que depositó en María, y un espíritu que proviene de él. Creed pues en Allah y en sus mensajeros. No digáis que es una Trinidad, desistid pues es lo mejor para vosotros. Por cierto, Allah es la única divinidad, glorificado sea, es inadmisible que tenga un hijo. A él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Allah es suficiente como protector. Corán 4, 171. En el Corán, Allah glorificado sea dice que Jesús no fue crucificado, sino que hizo creer a los judíos y romanos que esto había ocurrido, cuando en realidad Jesús fue elevado a los cielos. El Corán no dice explícitamente quién fue la persona crucificada en lugar de Jesús. Allah glorificado sea dice: y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús el hijo de María, el mensajero de Allah, pero ni le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él, tienen dudas al respecto, no tienen un conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente no lo mataron. Allah lo ascendió en cuerpo y alma. Allah es poderoso, sabio. Corán 4, 157, 158. Así, el Islam niega que Jesús viniera a la tierra con el propósito de cargar sobre sí los pecados de Adán, Eva y toda la humanidad. El Islam enseña claramente que nadie cargará con los pecados de otro. Allah glorificado sea dice: y sabed que nadie cargará con los pecados ajenos. Corán 39, 7. Además, el Islam enseña que Allah siempre acepta el arrepentimiento de sus siervos y perdona sus pecados, y no requiere ningún sacrificio ni sangre a cambio, y mucho menos descender Él en forma de hombre y morir por los pecados de la gente. La misericordia de Allah se extiende a todas las criaturas, creyentes y no creyentes. Las puertas del arrepentimiento están abiertas a todos. Al igual que los cristianos, los musulmanes creemos que el Mesías Jesús volverá a la tierra. Sin embargo, el propósito de esta segunda venida no es el que creen los cristianos. Jesús volverá para demostrar su condición de mortal y refutar a quienes le atribuyeron cualidades divinas. Cuando venga, vivirá una vida normal, se casará y finalmente morirá como todos los hombres. Allah glorificado sea dice: entre la gente del libro no habrá nadie que no crea en él. Jesús, antes de su muerte, en su segunda venida, el día de la resurrección atestiguará contra ellos. Corán 4, 159. Jesús también luchará contra el falso Mesías, anticristo, que vendrá justo antes que él, y llamará a la gente a creer que es Allah. Jesús lo derrotará y entonces todos aceptarán la verdadera religión, y el mundo conocerá un periodo de paz como no existió nunca antes. Todos servirán al verdadero Allah y serán buenos unos con otros. Existe solo un Dios y solo uno, que ha ordenado adorarle a Él, no adorar nada fuera de Él y seguir su ley.
Ese es el mensaje del Islam. Esto les fue ordenado a los primeros humanos y luego fue repetido por cada profeta enviado por Allah. Jesús, la paz sea con él, nació milagrosamente de la Virgen María y ordenó a los israelitas la sumisión a Allah, lo mismo que enseñaron los profetas anteriores a él. Él no era un Dios ni el Hijo de Dios, sino que fue un honorable profeta. Jesús no ordenó a la gente que lo adoren a él. Él confirmó la ley de la Torá que Moisés había recibido, vivió de acuerdo a ella y ordenó a sus seguidores seguir esta ley aclarando sus detalles. Antes de su partida, instruyó a sus discípulos para que supieran que luego llegaría el profeta Muhammad y que cuando llegara deberían seguirlo. Tras la partida de Jesús, sus enseñanzas fueron distorsionadas hasta el punto en que se comenzó a decir que era Dios. 6 siglos después, la verdad sobre Jesús fue expuesta con la llegada del profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah sean con él y permanecerá eternamente reservada en el Corán. Muchos aspectos de la ley de Moisés que Jesús seguía fueron reconfirmados en su forma original, de tal manera que la gente recibió la guía divina sin adulteración, y este camino que enseñaron Moisés y Jesús antes de Muhammad es el Islam. Por todo esto, el mensaje de los profetas siempre fue el mismo y se encuentra en la verdadera religión de Allah, el Islam. De esta manera, solo los musulmanes siguen hoy a Jesús y sus enseñanzas. De hecho, los musulmanes viven mucho más en consonancia con Jesús que los cristianos de la actualidad. Respetar y amar a Jesús es obligatorio en el Islam. Muhammad es uno de los nombres más comunes en el mundo y significa aquel que es exaltado por la gente y elogiado por su comportamiento y modales. El nombre del mensajero del Islam es Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim sallallahu alayhi wa sallam. Allah glorificado sea envió a Muhammad la paz y las bendiciones de Allah sean con él para toda la humanidad con todas sus razas y prescribió la obediencia a él. El Corán nos dice al respecto: di, oh Muhammad, oh gente, soy el mensajero de Allah para todos vosotros. Corán 7:158. Allah le reveló a Muhammad la paz y las bendiciones de Allah sean con él, el último y más grandioso de sus libros sagrados, el Corán, al que no le afecta la falsedad. Allah envió a Muhammad la paz y las bendiciones de Allah sean con él como sello de todos sus profetas, por lo que después de él no habrá más enviados de Allah, como se afirma en el Corán, es el mensajero de Allah y el sello de los profetas. Corán 30:40. Nació en la Meca, al oeste de la península árabe, en el año 570. Nació siendo huérfano de padre y perdió a su madre a temprana edad. Primero se crió bajo los cuidados de su abuelo Abdul Muttalib y luego bajo la protección de su tío Abu Talib. Antes de la profecía vivió en la tribu de Quraysh durante 40 años antes de ser elegido profeta. Era allí un ejemplo de buenos modales, de rectitud y de buen criterio. Lo apodaban As-Sadiq al-Amin, el veraz, el confiable. Primero trabajó como pastor y luego se dedicó al comercio. El mensajero de Allah era monoteísta. Antes de conocer el Islam, adoraba a Allah según la fe de Abraham. Rechazaba adorar ídolos y otras prácticas idólatras. Era analfabeto. Cuando el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cumplió 40 años, se encontraba en la cueva Hira, en la montaña An-Nur. Allí se dedicaba a la reflexión y la adoración, cuando de repente le llegó la revelación de Allah. Así se inició la revelación del Corán, siendo las primeras palabras en recibir: lee, oh Muhammad, en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. Corán 96:1, anunciándose así que esta revelación marcaba el comienzo de una nueva era de ciencia, conocimiento, investigación, luz y guía en el mundo. La revelación del Corán se dio de manera gradual y duró 23 años en total. El mensajero empezó a predicar la fe de Allah en secreto por 3 años. Luego lo hizo públicamente en la Meca otros 10 años. La mayoría de sus seguidores eran los débiles y pobres, como sucedió con los demás profetas. Allí el profeta y los creyentes soportaron la más dura persecución y opresión de parte de los Quraysh, la tribu que dominaba la ciudad. Entonces comenzó a predicar el Islam a las tribus que peregrinaban a la Meca, y la gente de Medina lo aceptó. Así empezó la migración gradual a Medina. Migró a Medina a los 53 años después de que los líderes de Quraysh complotaron para asesinarlo.
Allí vivió 10 años predicando el Islam, ordenando rezar, dar limosna, tener buenos modales, ser amable con todo ser vivo y otras prescripciones del Islam. El mensajero de Allah estableció la semilla de la civilización islámica en Medina después de su migración a ella, del 622 al 632. Consolidó las bases de la sociedad musulmana, eliminó la lealtad tribal que promovía guerras fratricidas, difundió el conocimiento, estableció los principios de la justicia, la rectitud, la hermandad, la cooperación y el orden. Algunas tribus trataron de destruir al Islam, así que se dieron algunas batallas, pero Allah dio la victoria a su fe y su mensajero. La gente entró al Islam de modo gradual. Primero lo hizo la Meca y las demás ciudades y tribus de la península árabe le siguieron de buen grado y convencidos de la grandeza de esta fe. En el mes de Safar del 11º año de la Égira, después de haber comunicado el mensaje y haber completado Allah su gracia sobre la humanidad al perfeccionar su religión, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, enfermó gravemente y sufrió fiebres. Falleció un día lunes del mes Rabi' al-Awwal del año 11 de la Égira, que coincide con el 8 de junio del año 632. Tenía 63 años y fue enterrado en la habitación de su esposa Aisha, que Allah esté complacido con ella, al lado de su mezquita. Desde el punto de vista histórico, durante el corto periodo de aproximadamente 23 años que duró su profecía, Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cambió por completo la península arábiga. Del paganismo y la idolatría a la sumisión a un único Dios, de los conflictos y guerras tribales a la unión y solidaridad, del alcoholismo y el libertinaje a la sobriedad y la devoción, de la ilegalidad y la anarquía a una forma de vida disciplinada, de una moral absolutamente corrompida a los más elevados estándares de excelencia moral. La historia de la humanidad no ha conocido semejante transformación de una sociedad, y mucho menos podemos imaginar que todas esas maravillas sucedieron en tan solo 2 décadas. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, tenía una cara agradable, redonda, blanca y de justas proporciones. Su cabello le caía hasta los lóbulos de las orejas. Su barba era espesa y negra. Cuando estaba contento, su cara se iluminaba. Su risa era la más agradable. Sus ojos eran negruzcos, sus pestañas eran largas y sus cejas estaban curvadas. Las palmas de sus manos eran más suaves que la seda. El profeta sallallahu alaihi wasallam era de altura media, ni alto ni bajo. Usaba unas sandalias de cuero oscuras. Vestía con sencillez. En su espalda, hacia el hombro izquierdo, tenía la marca de la profecía. Era del tamaño del huevo de una paloma, con manchas como lunares. Se lo reconocía por su fragancia cuando se acercaba aún desde una cierta distancia. Las gotas de su transpiración eran como perlas. Sus compañeros usaban su sudor para mezclarlo con sus perfumes y hacerlos fragantes más aún. El profeta sallallahu alaihi wasallam permanecía en silencio por periodos largos de tiempo. No era verborrágico. Cuando hablaba, decía solo la verdad en una voz que agradaba a los oídos. No hablaba rápidamente como tantas personas hacen hoy, más bien hablaba con un discurso claro para que aquellos que se sentaban con él pudieran recordarlo. Su discurso fue descrito por ser tal que cualquiera que decidió recordar sus palabras pudiera hacerlo muy fácilmente. El profeta sallallahu alaihi wasallam daba sermones cortos. A veces repetía 2 o 3 veces lo que estaba diciendo para permitirles a los oyentes entenderlo bien. Sus compañeros nunca lo describieron como un ser común ni indecente. Nunca maldijo ni insultó. Era dulce al hablar, aun si debía reprochar algo. A lo largo de la historia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue considerado por la gente justa como alguien con una personalidad grandiosa y especial, por su carácter y moral sin par. Era misericordioso, honesto, sincero, bueno y humilde. Cada detalle, no solo de lo que dijo en público, sino de su vida privada también, ha sido documentado con exactitud y preservado fielmente hasta el día de hoy. El profeta sallallahu alaihi wasallam llevó una vida simple, sin ninguna extravagancia o lujo. Si hubiera deseado, podría haber tenido todo lo material, porque los tesoros de este mundo se le ofrecieron, pero él se negó a aceptarlos.
Él sallallahu alaihi wasallam fue un profeta, mensajero, maestro religioso, reformador social, guía moral, líder, hombre de estado, amigo fiel, compañero maravilloso, esposo dedicado y padre amoroso. Al respecto, el profesor Ramakrishna Rao en su libro Muhammad, el profeta del Islam, lo llama el modelo perfecto para la vida humana. El profesor Rao explica: es muy difícil abarcar toda la verdad sobre la personalidad de Muhammad. Solo puedo vislumbrar una parte de ella. ¡Qué sucesión de escenas tan pintorescas y espectaculares! Está Muhammad el profeta, Muhammad el guerrero, Muhammad el hombre de negocios, Muhammad el hombre de estado, Muhammad el orador, Muhammad el reformador, Muhammad el refugio de los huérfanos, Muhammad el protector de los esclavos, Muhammad el emancipador de las mujeres, Muhammad el juez, Muhammad el virtuoso. Compiliendo todos esos magníficos roles de los diversos aspectos de la actividad humana, él es como un auténtico héroe. Hoy mencionamos solo algunos ejemplos de los inteligentes, maravillosos y más predicados dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al practicar lo que dijo e enseñó, las acciones y comportamientos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los demás reflejaron su personalidad única y especial en términos de moral, misericordia, honestidad, sinceridad, bondad, veracidad, humildad, generosidad, perdón, paciencia y tolerancia, entre otras grandes virtudes. Una buena palabra es caridad. Una sonrisa a tu hermano es un acto de caridad. Ciertamente los más queridos por mí y los que estarán sentados más cerca de mí el día del juicio son aquellos que poseen mejor carácter. Quitar un obstáculo del camino es caridad. Ninguno de vosotros será un verdadero creyente hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Quien come hasta satisfacerse mientras su vecino se va a la cama sin comer, no es un verdadero creyente. Ciertamente el poderoso no es quien derriba al otro, sino quien logra controlarse cuando se enoja. Allah no os juzga de acuerdo con vuestros cuerpos y apariencias, sino que mira vuestros corazones y observa vuestras obras. Los mejores de vosotros son quienes mejor tratan a sus mujeres. Las mejores personas son quienes más benefician a los demás. Las obras son según las intenciones y cada persona será retribuida según la intención que tuvo. La piedad es tener buenos modales y el pecado es lo que incomoda en la conciencia y detestas que la gente sepa de ti. Teme a Allah donde estés y haz una buena obra después del pecado para que lo borre y trata a la gente con buenos modales. Despreocúpate de la vida mundanal y Allah te amará. Y despreocúpate de lo que poseen los demás y ellos te amarán. A quien ayude a un creyente en una desgracia terrenal, Allah lo ayudará en una tribulación del día de la resurrección. A quien facilite las cosas para alguien en problemas, Allah le facilitará sus asuntos en esta y la otra vida. A quien evita citar los pecados de un creyente, Allah cubrirá los suyos en este mundo y en el otro. Allah ayuda al ser humano en la medida que éste ayuda a su prójimo. El musulmán es aquel de quien están a salvo los musulmanes de su lengua y su mano. A quien es injusto con un no musulmán, le impone una carga superior a su capacidad o toma algo de él sin su permiso, yo lo recriminaré el día del juicio. No es de los nuestros quien no es piadoso con los menores ni respeta el derecho de nuestros mayores. A los misericordiosos les tendrá misericordia el misericordioso. Tengan misericordia con los que están en la tierra, que les tendrá misericordia quien está en el cielo. Quien engaña no es de los nuestros. El caso de los creyentes en su amor, su misericordia mutua y su solidaridad es como el del cuerpo. Si uno de sus órganos está doliente, los demás lo acompañan en el desvelo y la fiebre. Las señas del hipócrita son tres. Si habla, miente. Si promete, falla, y si se confía en él, traiciona. Una seña del buen Islam de alguien es que no se mete en lo que no le concierne. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: he sido enviado para perfeccionar los rasgos nobles de la personalidad. Para confirmar este dicho, Allah glorificado sea dice en el Sagrado Corán: ciertamente eres de una naturaleza y moral grandiosas.
El Corán es el último de los libros revelados por Allah. Es la palabra de Allah revelada a su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam para guiar e iluminar a la gente. Es una constitución divina revelada para regular y gobernar la vida de los seres humanos. También es un milagro eterno entregado al último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como testimonio de su profecía. Su revelación se inició a través del ángel Gabriel, la paz sea con él, después de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumplió 40 años. Se reveló por partes durante 23 años según las situaciones y sucesos. Revelado hace más de 14 siglos, aún hoy permanece intacto, es en alteraciones de su versión original en árabe. Allah glorificado sea dice: diles, si los hombres y los genios se unieran para hacer un Corán similar, no podrían lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente. Recitarlo y memorizarlo es un acto de adoración, así como la práctica de sus preceptos y reglas. El Corán se divide en 114 suras, con distintos temas y métodos, pero todos coinciden en que cuentan con el más alto estilo literario y elocuencia del idioma árabe, y en que tienen como objetivo guiar a la humanidad para que adore solo a Allah. Los temas más importantes del Sagrado Corán son establecer la unicidad de Allah y refutar los alegatos de los asociadores. Hablar sobre la creación con el perfecto conocimiento del Creador. Exponer la verdad e invitar a los hombres a seguir su camino. Relatos de los profetas y las naciones pasadas. Invitar a meditar sobre el universo, a observar las criaturas que nos rodean y las numerosas gracias de Allah sobre nosotros. Exponer las reglas de la práctica religiosa, los mandamientos y las prohibiciones. Establecer las virtudes de los creyentes y sus modales y advertir contra los defectos morales. Informar sobre el día del juicio y la retribución a los bienhechores y a los malhechores. Educar a los creyentes comentando los sucesos que le acontecieron al profeta sallallahu alaihi wasallam o a sus compañeros. La conservación del texto coránico se dio mediante ambos métodos a la vez, la memorización y la escritura. Se registró en la memoria y por escrito directamente, dictado de boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a quien se le reveló directamente, y él no le añadió ni le quitó nada, y los musulmanes no han diferido en una sola palabra del Corán. El Corán se preservó en su forma original y se transmitió de generación en generación con el mayor cuidado, dedicación y perfección en su escritura, pronunciación, forma de leer y memorización. Cualquier persona puede adquirir hoy en día una copia del Corán en árabe impresa en África o en cualquier otro lugar del mundo y compararla con las primeras copias de hace más de 1000 años que se encuentran preservadas en varios museos alrededor del mundo para descubrir que no hay diferencia alguna. El Corán está libre de cualquier contradicción o incoherencia. Esto es porque el Corán es la palabra de Allah en significado y literalmente. Allah glorificado sea dice: ¿acaso no reflexionan en el Corán en sus significados? Si no procediera de Allah, encontrarían en él numerosas contradicciones. El Sagrado Corán educa e eleva a la gente a los niveles espirituales, morales, intelectuales y sociales más elevados que se consiguen cuando estos se esfuerzan por comprenderlo y por aplicar sus enseñanzas. Ciertamente las verdades, bellezas y maravillas del Sagrado Corán no tienen fin. Cuanto más lo lea, más descubrirá y siempre sentirá como si lo estuviera leyendo por primera vez. Si usted es una de esas personas a las que engañaron y convencieron de que los musulmanes odian a los demás, que son terroristas, que siempre tienen el ceño fruncido y que tienen prohibido disfrutar de la vida, entonces escuche la verdad que ellos no quieren que usted sepa. Un verdadero musulmán disfruta de su vida como las demás personas, come y bebe lo que le gusta. Practica deportes, se divierte y juega y sale con sus amigos y familiares, pero dentro de los límites de la religión. Por ejemplo, no come carne de cerdo, ni bebe alcohol y no expone sus partes íntimas ni el cuerpo de su esposa delante de la gente. No desperdicia la oración y no acompaña a mujeres que no le sean lícitas. Se divierte al máximo, pero dentro de los límites de lo que su Señor glorificado sea le permite. Un verdadero musulmán es sonriente, optimista, tranquilo y no es agresivo ni obsceno. No oprime a nadie ni daña a nadie con palabras ni con hechos. Un verdadero musulmán aprende su religión, conoce a su Señor, le suplica, le teme en secreto y en público. Sabe que Allah lo ve en todo momento y en todo lugar.
Siempre busca el perdón de Allah y se arrepiente ante Él. Le ama y trata de agradarle siguiendo el Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no sigue a personas extraviadas ni sectas desviadas. Un verdadero musulmán sigue los mandamientos de la religión que se ocupan de los intereses humanos, establecen una vida feliz para todos y preservan los derechos de todos. Tiene buen carácter, se esfuerza por beneficiar a los demás, es amable con sus padres y desea para sus hermanos lo que desea para sí mismo. Ayuda a los demás, trata bien a su esposa y a sus hijos, y cuida a los pobres y a los huérfanos, y es amable con todos, incluso con los animales. Y hace todo tipo de buenas obras, buscando recompensa de Allah, glorificado sea, en el más allá. El corazón de un verdadero musulmán siempre está en paz, porque cree en Allah y está satisfecho con todo lo que Allah ha decretado para él. Si algo bueno le sucede, da gracias a Allah, y si le ocurre algo malo, tiene paciencia buscando la recompensa de Allah. Sin embargo, el musulmán no es un ángel infalible, pues todos los humanos cometen pecados. Pero cuando el verdadero musulmán lo hace, se arrepiente ante Allah, le pide perdón y no reincide en sus malas acciones. En general, un verdadero musulmán vive una vida buena en este mundo y en el más allá. Y esta es la promesa mencionada en el Corán. Allah glorificado sea dice: "Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ". Que Allah nos guíe a todos al camino recto, a obedecerle y a ser buenos musulmanes. Amén. Assalamu alaikum.